Queridos amigos, estamos en Tal como éramos, Celeiro. Tal como éramos, es un lujo el recordar con ese sentimiento que tenemos los que pues hemos conocido, ¿no? Este pasado próximo, podríamos decir. Y si no lo hemos conocido, como es mi caso, el siglo XIX y principios del XX, que no lo hemos conocido, porque hasta mitad del siglo XX no he conocido nada, pero es como si lo hubiéramos vivido, ¿eh? No, yo creo que sí que nosotros lo que no hemos conocido es el haber estado en ese siglo XIX en Castellón, pero prácticamente yo creo que desde que yo llego a Castellón en noviembre del 61, creo que Castellón era una continuación del siglo XIX, por lo tanto, nosotros... en el año 61 ya muchas cosas habían cambiado, algunas. Años 50... que son los años de mi infancia, los años... Sí, tú has conocido el siglo XIX. Porque ya a partir del año 55, 57, Castellón ya empieza a cambiar muchas cosas. No te creas, algunas solo. Sí, pero de todas maneras, en fin, el desarrollo total de Castellón, lógicamente, es en los años 60. Es la sí, a mediados del 60 es cuando Castellón empieza, digamos que a expansionarse. Yo creo que he conocido muchísimas cosas del siglo XIX. Yo creo que las has conocido más por esta afición que tienes tú a la historia, de leerlo todo y de mirarlo todo, porque hay que decir que Celeiro, y donde lo ven ustedes, es uno de los mayores conocedores de la historia de Castellón, porque es que se lo ha leído todo sobre la historia de Castellón. Yo estoy seguro que ha leído muchísimo más sobre la historia de Castellón que la mayoría de los castelloneses, y es un enamorado de la historia de Castellón, de los lugares de Castellón, de las tradiciones de Castellón, de las fotografías de Castellón. Por eso hoy en este programa de Tal como éramos lo hemos querido traer de invitado, porque al margen de sus entrevistas, sus comentarios, sus retransmisiones deportivas, en fin, su actividad aquí, también en algún programa de toros y demás, una de las cosas y de las mayores aficiones de Celeiro es la historia, y la historia de Castellón se la conoce muy bien, y por lo tanto, como hoy vamos a hablar de muchas cosas de Castellón, y sobre todo también vamos a hablar de algo que él conoce perfectamente, como es la historia del semanario Obra. Pues... Sí, no, es que hay que tener en cuenta que Castellón, a pesar de ser una de las ciudades más jóvenes de España, tiene una historia riquísima. Yo no es que la conozca toda en profundidad, pero sí que la he intentado conocer a través de esos magníficos escritores y sobre todo bibliotecarios que hemos tenido en Castellón. Me refiero sobre todo a Balbás. Balbás te hace un recordatorio a través de la bibliografía que él, como bibliotecario del Ayuntamiento de Castellón, este alicantino, que está enterrado aquí en Castellón, en el cementerio de San José, pues nos transmitió precisamente desde los inicios de Castellón, desde 1251, y es riquísima, y es riquísima la historia de Castellón, porque aquí han pasado muchas cosas que, por ejemplo, no han pasado en Castilla. Aquí se han vivido con intensidad las guerras carlistas. Yo he hecho un seguimiento de aquellas personalidades que estuvieron en Castellón desde 1833, en la primera guerra carlista, hasta el 40, que fallecieron a partir del año 1861. Sabes que el cementerio de San José se inaugura el 13 de mayo de 1861, y entonces algunas personalidades, sobre todo el alcalde, que en aquel momento, y cuando... Vera, sí señor. Cuando Vera tiene que fortificar Castellón, don Antonio Vera, y estaba prácticamente el hermano de Alfonso VII, aquí al lado, detrás de la residencia de oficiales, en la finca de los Andreu, poniéndole el sitio a Castellón, aquel 7, 8 y 9 de julio del 37, pues hay muchas personas de entonces que están enterradas en el cementerio nuevo, y yo les he hecho un seguimiento. Ir al cementerio de Castellón y empezar toda esa parte vieja, a ver nombres, apellidos, e investigar un poco los personajes que allí están, es también alguna manera de hacer historia, aunque es un poco, pues, quizás extraño, pero es... No es ningún tema macabro, ¿eh? El cementerio es una historia muerta,
pero si tú conoces a las personas que están allí enterradas y vas echándole un vistazo y conoces su historia, todo lo que hicieron y tal, el cementerio de San José están enterrados pues prácticamente las personalidades que han hecho grande Castellón y han hecho muchísimas cosas por Castellón. Yo no te hablo de si son buenas o malas personas, a mí eso no me interesa, a mí me interesa la historia. Sí, yo he la hecho... historia, porque esto, sí, la historia, pues es, los hechos se pueden decir, luego la psicología es subjetiva y cada uno pues interpreta las cosas según le conviene, por lo tanto es como ayer en un programa estaba yo viendo a un señor de izquierdas discutiendo de que la crisis no era culpa de Zapatero ni nada, que era culpa de Bush y del capitalismo de Aznar y demás. Entonces, claro, cuando alguien se emperra con eso, ¿cómo lo vas a discutir? Si ellos tienen un argumento que es una falacia, pero se lo creen y ya está. O sea, es que las interpretaciones, igual que los historiadores, tú lees a Santos Juliá y lees, por ejemplo, a Pío Moa y no tiene nada que ver en lo ideológico, en los hechos sí, el 18 de abril o el 17 de julio se sublevaron, el 14 de abril se proclamó la República, porque estos son fechas, luego ya los motivos por los que se declaró y tal, y ya cada uno pues los interpreta según sus propios intereses. De todas maneras, hoy estamos aquí, Cele, pues para recordar algunas fotografías y alguna etapa en concreto y también del semanario Obra, de aquel semanario que nació en el año 67, que tú recordarás, y que, en fin, vamos a recordar cosas de eso y de algunas fotografías pues del Castellón del ayer y, en fin, tenemos hoy, ya les anticipo, una larga lista de fotografías de todo tipo y vamos a empezar además con una muy curiosa y luego, pues para finalizar, también tenemos un vídeo muy entrañable para mí de una Navidad. Así que si nuestro realizador, bueno, tenemos aquí una foto que es muy curiosa porque fíjense ustedes esta foto, esto es en el campo del Calderón, del Atlético de Madrid. El que está ahí del Atlético de Madrid medio caído, no sé si lo reconocerán ustedes, Celeiro seguro que lo ha reconocido. Hombre, yo ahí veo a Cela, del Bosque por detrás, Babiloni saltando. Y después estamos viendo, a ver, es que estoy mirando, me parece que es Luis, el seleccionador de la selección española, sí. Que tú imagínate, Babiloni, ¿dónde le está poniendo la bota, Ojo el salto que está dando Pascual Babiloni. Sí, sí. Esto es una foto impactante, Sí, estoy mirando detrás, creo que es del Bosque, es Cayuela. ¿no? Cayuela. Es que este partido puede que lo retransmitiera yo, Y allá al fondo está del Bosque. Y aquí el primero que se ve a la derecha, Pepín Ferrer. No, si está del Bosque, no. Esa temporada no estábamos en la radio aún. Sí, Pepín Ferrer, ¿no estarías tú jugando ahí ese día o no? Hombre, no lo sé. Está Pepín Ferrer, Cayuela, del Bosque, Cela y Babiloni. Es posible que yo estuviera jugando aún, sí. Estuvieras tú al otro lado. No recuerdo nada. Esta debe ser la temporada 73-74. Pero tú fíjate qué foto más espectacular, pero salto de Babiloni, Sí, sí. Tú fíjate dónde le está metiendo la pierna. Ojo, la caída desde ahí arriba, Sí, sí, el impulso que toma uno. La caída desde ahí arriba, que ojo, son los futbolistas. Es que Babiloni, ojo, Babiloni era un defensa contundente, duro, espectacular. Impresionante. Era un jugador extraordinario, Bueno, hemos empezado con esta foto porque la he considerado espectacular y ahora vamos a hablar, a ver si tenemos algo ya de Obra. Bueno, Quique de Castalia, mi amigo Quique de Castalia, pobret. Esto es un recuerdo a Paco Vicent llevando la bandera de Castellón en un acto de aquellos de la Hermandad. Y yo le tengo mucho cariño a Paco Vicent porque estuvo con nosotros en el semanario Obra. Le hicimos un homenaje en Catí hace unos años que vino su esposa, la viuda y su hija y tal. Y fue Chelo y fue muy emocionante. Después el entierro de Quique de Castalia en la catedral, tú sabes cómo fue, esa respuesta ciudadana, esa bandera que cubría el féretro, fue lamentable y sorprendente la muerte de nuestro amigo, sí. Es de esas pérdidas que uno lamenta, es de esas personas que se van y dejan vacío, huella, o sea, te dejan una de esto. Paco Vicent dejó muchísima huella. Aprovechando Navidad, esto es una foto de Julián, ¿lo ves? En la época de los... Y esto era el objetivo indiscreto que salía en el Obra, ¿te acuerdas? Hombre, claro que me acuerdo. Y decía entonces Obra, decía, muy bonito y moderno el arbolito. Señores,
pero cuiden la repoblación de nuestros montes. Sí. Esto lo decíamos nosotros en el año 67, cuando nadie se atrevía a criticar nada. Esto ten en cuenta que era la página donde se denunciaban aquellas cosas que no estaban correctas, y se le transmitía la queja al ayuntamiento para que lo solucionara. Esta página la hacía siempre Bamba, y luego tuvo un enorme éxito, pero así al principio, cuando todavía no estaba muy consolidada, Julián hacía alguna de esas... Sí, después en los medios televisivos y tal, pues se ha... Julián y Salvador, se han hecho otro tipo de... Entonces ya eran muy amigos, eran los que nos aportaban las ideas, nuestro querido señor. Salvador. Pues, bueno, esto fue un intercambio, no sé si te acordarás tú, de gobernadores, que era en la página de Castellón Actualidad, una foto de Bamba, y lo ves, José Fernández Ramírez tomaba posesión del gobierno civil, sustituyendo a Sevilla, al gobernador aquel que... Sí, que me acuerdo, esto sería a principio de los... Esos 70, el año 69, aproximadamente, sí. Estaba yo jugando en el Castellón entonces. ¿Seguimos? Sí, que me acuerdo, sí. Bueno, esto es toda la página en concreto de aquella tercera página con el editorial. Ahí tenemos también una carta manuscrita, se ve, del obispo José Ponigol, animando a los jóvenes del OAR a que siguiéramos con el esfuerzo de obra. José Pontigol, que hay que decir que está enterrado de Segorbe Castellón, en la Catedral de Tarragona. Sí, señor, seguimos. Ahí está la carta de José Ponigol, el obispo de Castellón, en donde animaba a obra a seguir pues con esta fuerza que los jóvenes que estábamos haciendo el periódico, Julián, aún me acuerdo, Tomás, Celeiro, aún me acuerdo Tico Celades, aún me acuerdo cuando Troncho nos contaba anécdotas que tenía sobre Pontigol, ¿te acuerdas? Que fue a pedirle ayuda, tal y cual. Tenía muchas anécdotas con este. Bueno, este era un corredor, Tena, de los BAOAR. Era una de las figuras entonces del equipo que sí, pero esto ya es finales de los 50. No, esto es en el año 70. 70 es el equipo de Manolo Boix. Sí, el posterior, sí. Manolo Boix hizo un equipo, los BAOAR, y una de las figuras de aquel equipo amateur era Francisco Tena. Muy bien, pero la grandeza del deporte del ciclismo en Castellón fue a finales de los 50 y principio de los 60. Pero ahí también había... Pero sí, después continuó. Ganó un montón de... hombre, y además el Tebaida patrocinaba también un club. ¿Qué más carreras organizó en España? Ya lo sé, sí. Esto ves la fecunda labor de un club. Eso eran las páginas de ciclismo, en donde podemos ver pues la actividad que tenía, y tenemos en esta página toda la actividad que tenía. Hombre, la obra atlético-recreativa tenía todo tipo de actividades deportivas, recuerdo yo. Seguimos. Sí. Mira, esto fue a primeros de noviembre que se hizo el teatro, el TOAR, se cumplió la tradición de Juan Tenorio. Y ahí podemos ver algunas fotos de los representantes del Club TOAR, del teatro, yo quiero en el teatro principal. Esto son dos fotos de Bamba de aquel día. Creo recordar que estando tú y yo en el OAR participamos en una... Sí, aquí era un festival de España, ahí tenemos, mira, lo ves, a Manolo Boix y a Paco Planelles en el Salón de Bibliotecas. Sí, aquí Paco Planelles creo que era ya el presidente, ¿no?, del OAR. Don Francisco Planelles, presidente de la OAR, y don Manuel Boix, presidente del Club Ciclista y patrocinador de Orbea, del Club de Ciclistas, junto con Pedro Huellida, pone ahí, Huellida, de la Unión Ciclista de Benicarló. La próxima temporada seguirán su marcha, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una reunión del Club Ciclista, y estaba Manolo Boix, que luego fue también presidente de la OAR, y Paco Planelles, que con 22 años era el presidente más joven de la OAR. Estos son los años 60. Eso es el año 69. Sí. Esto es en la Salón de Bibliotecas de allí de la OAR, en la calle Mayor 58. Sí, señor. Seguimos. Bueno, estos son el grupo Tobar, que tras la representación vemos ahí a la derecha a Paco Planelles, vemos a Eugenio Sánchez Pantoja, detrás de Eugenio Sánchez Pantoja creo que está Berchili, el José Antonio Berchili, luego también vemos a Rebolledo, que hizo don Juan Tenorio, a doña Inés, en fin. Esto era el elenco que hizo Juan Tenorio, igual que ahora lo ha hecho Rafa Lloret
y toda su gente este 1 de noviembre, que han tenido un gran éxito. Entonces el Toar también en estas fechas hacían el Juan Tenorio. ¿Seguimos? Sí, señor, y había grandes actores. Bueno, esto es el club, el Orbea Oar, que antes hablábamos, y ahí tenemos el equipo y el presidente, la figura, el entrenador, etcétera. Sí, Seguimos. Estos eran los primeros números del OAR, que era, entonces no era una revista. Bienvenido, caballero. Esta es una de las fotos del Juan Tenorio. El que vemos ahí enfrente es Vicente Rebolledo, que trabajó conmigo en Fertiberia. Vicente Rebolledo, una gran persona, es de Madrid, y Rebolledo era también un gran aficionado al teatro. Y qué buenos actores hemos tenido y seguimos teniendo en Castellón, ¿eh? Pues sí. Eugenio Sánchez Pantoja, un fenómeno. Cada vez un equipo, ¿ves? El grupo deportivo Orbea Oar, ahí tenemos todo el equipo. Sí, aquí siempre ha habido muy buenos equipos de ciclismo. Seguimos. Bueno, esto es una entrevista realmente emotiva, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Esto fue la entrevista que le hizo Tonico Gascó, que tú estabas además allí conmigo viéndolo, a María Teresa Dols García Mingarro, que poco tiempo después, pocos años después, falleció de un cáncer. Si quieres te cuento una anécdota. Quiero decirte que cuando yo voy al cementerio, voy a verla a ella. Y entonces, nosotros estábamos sentados en el Monterrey, y era mayo, y César Díaz Naya, con un grupo musical, no, a ver, en el 70, claro. En el 70 sí, pero que ya fue reinar el año 70. No, pero me refiero que pocos días antes de fallecer, entonces... Ella vivía allí, sus padres... Arriba del Monterrey, entonces estábamos nosotros tomando café y tal, y llegó Díaz Nayita. Nosotros sabíamos que esta chiquita pues estaba ya enferma y tal, pobreta, ¿no? Tenía una enfermedad, María Teresa, y que estaba muy enferma. Y entonces Díaz Naya, que tú sabes que aparte de ser un gran pintor y una magnífica persona, es un cantante extraordinario, y iba con un grupo y le dedicó iba a cantarle, y ella bajó, ya estaba un poco enfermita, pero bajó, era una chica maravillosa. Sí, guapísima. Y yo cuando voy allí, que voy a ver al mismo lugar donde está, un amigo mío... Yo que cuando fue elegida reina, estábamos nosotros en la cafetería Madrid, cafetería Madrid se llamaba la de... Londres, perdón, la cafetería Londres, hombre, la más famosa de Castellón. En la cafetería Londres estábamos allí Plaza General Sanjurjo, Plaza del Real ahora. En la Plaza del Real, unos cuantos jugadores del Castellón, un servidor y tal. Y entonces, creo que era un Mini que tenía Carlos Fabra, o un coche de esos deportivos, no me acuerdo exactamente, bajó Carlos Fabra con María Teresa Dols, que había sido elegida reina de las fiestas. Sí, hombre, María Teresa fue reina de las fiestas. Todos nos quedamos mirando. Hostia, mira Carlos con María Teresa, porque era una monadita, y Carlos una chica maravillosa. Y me acuerdo que nos quedamos porque acababa de ser nombrada reina de las fiestas, y iba con Carlos Fabra, y todos una envidia. Claro, y la tenemos en el lugar y yo estaba entonces jugando en el Castellón. Y Tonico Gascó hizo esta entrevista, mira, Tonico Gascó era un fenómeno. Manolo Boix, que fue presidente luego del OAR y presidente del equipo del Orbea Oar. Sí, señor. Que tenía la casa Orbea, aquí en Castellón, creo. Bueno, esto es la entrevista que le hace Tonico Gascó, un jovencísimo Tonico Gascó. Un brillantísimo Tonico Gascó. Todavía estudiante, le está haciendo la entrevista a María Teresa Dols, una guapísima reina de las fiestas. ¿Quién iba a imaginar, pobreta, que iba a enfermar de la forma que pasó? Sí, y que poco tiempo después... Desgraciadamente en plena juventud falleció. Un duro golpe para la sociedad de Castellón también. Pues sí, mira lo maja que era y lo moderna que era en aquella época, ya el año 69. Bueno, las chiquitas ya vestían así y todo, en Castellón y tal. Seguimos. Bueno, esto es una visita de aquellos que hacía la juventud del OAR al hospital provincial, donde íbamos a regalar cosas a los enfermos y a las señoras mayores y demás. Esto es uno de aquellas... Dábamos alegría al hospital, hacíamos festivales, hacíamos de todo. Alegrábamos a los más y menos pequeños. Ahí es el hospital provincial con una señora mayor. En el hospital, Ahí al fondo se ve, como tú lo ves a la izquierda,
Chato Navarro. Sí, muy activo, aquí, Y aquí a la derecha pues vemos a Luisa, la de sección femenina. Sí. Una de las jefazas de sección femenina. Sí, era la época de sección femenina, sí señor. Sí, señora. Y el Chato Navarro muy activo en el OAR, siempre. Bueno, otro de los objetivos indiscretos, Cele. Sí, señor, el paso por encima de la Nacional. No hay puente colgante más elegante que el de Bilbao. Y esto era un puente que hicieron para que la gente... En la Nacional 340, sí, ahí donde está la salera, poco más o menos. Sí, me acuerdo como si fuera ahora. El detalle de la foto de Bamba es toda la gente pasando por debajo. Está el puente ahí, sin embargo, toda la gente pasaba por debajo y nadie subía al puente. Sí, sí, es verdad eso. Como tenían que subir la escalera y bajarla, claro, no subía nadie. Fíjense ustedes, la foto... Hombre, es que este carrito no podía subir con las niñas. No, pero los demás que van por allá... Sí, los que van andando preferían cruzar. Pero además no subía nadie, o sea, era... Sí. No, pero era una exigencia por el peligro que empezaba a tener la 340. Para que tuviera alguna excusa al ayuntamiento, lo que fuera, ¿no? Sí, señor, pues ahí está el objetivo indiscreto, criticándolo. Esto era un cómic que dibujó en muchos capítulos el profesor Gibson en busca del Templo de Busimbel, que lo escribía, no sé si te acuerdas tú, de José Ramón Madalena Dondedeu. Este era un fenómeno. Este me parece que es catedrático de algo en Barcelona. De hebreo. Es un especialista en los temas hebreos. Está en Barcelona catedrático. Aquí ha habido también dibujantes, ojo, extraordinarios. Y esto lo escribía con 15 o 16 años, Sí, ya lo y nos escribió todo y ya sabía lo que era el templo de Abu Simbel. Cuando nadie sabíamos nada de Abu Simbel, él ya sabía lo que era. Y ¿seguirá haciendo algo de esto o no? Él está ahora de catedrático, se dedica a escribir, a investigar, está en Argentina, habla hebreo, en fin. Ojo, que es difícil, dibujar esto es difícil. Hace muchísimos años que no lo conozco, sí. Y hace muchísimos años que no lo conozco, pero... que no lo conozco, que no lo veo, pero la verdad es que... En fin. ¿Y es catedrático de hebreo? Él es catedrático de no sé qué, de hebreo, no, de cultura judaica o de algo así. Temas complicados, difíciles. Bueno, mira esta foto. Hombre, Wellesley parece, ahí a la curiosa, derecha. Ahí tenemos a Eduardo Wellesley Palacios. Sí, y aquí tenemos, esto es del Castellón, algo. Es Manolo Godoy. Tendrá relación con el Castellón, eran los dos máximos responsables del área jurídica y económica. Y Paquito Grangel. No, del área jurídica y económica, ¿no? Del Castellón. Sí, Wellesley Palacio hay que decir que fue profesor mío también, Sí, señor. Y tuyo, ¿no? Y mío, de graduado social. Sí, señor. Hoy mira, Manolo Clarés y Marinier, tú. La pareja feliz, recién casados. Sí, señor. Ahí tenemos a Manolo Clarés, un jovencísimo Manolo Clarés. Y Marinier Nebot. Y una feliz Marinier Nebot, que además es curioso porque Marinier Nebot pasó de ir vestida del uniforme de las carmelitas y al mes siguiente, como quien dice, estaba ya casada con... se casó jovencita y, hay que decir pasó de las carmelitas a estar casada. Y hay que decir que yo estaba jugando en el Cartagena y vine a su boda, que fue aquí en el Club Náutico de Castellón. Mira, esta es una foto de la época dorada nuestra. De la época dorada nuestra, en que estuvimos comiendo, esto es la venta del Borriolén. Y ahí fuimos todo el equipo del Laoar, del Tebaida Oar, Torroto Oar, fuimos todo el equipo a comer. Y ahí venía Emilio, no sé si lo ves allá arriba. Emilio, el extremo del Castellón, Emilio. Uy, el amigo mío, a ver, espérate. Sí, Emilio. Uy, Emilio está ahí arriba entre las dos chicas. Bajo de Emilio está Fernando Nadal. Uno de los mejores extremos derechos de toda la historia del que han pasado por Castellón. Bajo está Fernando Nadal asomando la cabeza, ¿lo ves? Y Fernando Nadal, sí. Luego está Benjamín Garcés, que casi no se le ve. Luego está Julianet, el hermano de José Antonio, el que se murió. Ya lo veo, ya. Julianet, el que se murió, y luego estoy yo. Estás tú, y qué raro que no esté yo, ¿Tú estás tirando la foto? Ah, soy yo el que hace la foto. Estás tirando la foto. Ya me extrañaba a mí que estar Emilio y no estar yo. ¿Estás tú tirando la foto? Sí, es que en aquella época salíamos mucho. Tú Emilio, yo... Una foto y yo tiré otra. Muy bien, pues esa... tú. Claro, pues está claro. Y ahí tenemos a Paloma, bueno, a Rosalía Vivas, tenemos a esta Pura Betoret, a Chelo Barberá, a Manola Barberá, a Paloma Díaz, a Macu Colón, a Paqui Saura y a Lidón Igón. Hombre, ahí estábamos nosotros en los 22 años, 23. Sí, 21, 22, 23, sí, por ahí estábamos. Hay que decir que nosotros éramos deportistas integrales. Era tipo en esa futbolista época. Yo, en ese momento. Claro, tú siempre has sido deportista, cada cosa lo que esto sea. Es una fotografía de una asamblea del Castellón en donde vemos a Manolo Godoy
Ahí vemos también a Eduardo Wenley, a Isidoro Gasque, a Toni Bonet hijo y a Miguel Sanz, nuestro director de la tertulia deportiva. Sí, señor. Ahí al fondo vemos a Miguel Sanz cuando estaba en una asamblea. En una asamblea en el Consejo de Administración. Sí, señor, no hace muchos años. Sí, sí. Bueno, hoy nuestro amigo Duque. Un recuerdo para Celeiro. Ahí tenemos sí, señor, ¿puedes hablar tú? Un buen recuerdo porque a Duque yo lo quería mucho. Duque ha sido una persona extraordinaria, aparte de que trabajaba con mi hermano en Metalcast. Duque era el gerente, creo, y vamos, esta pérdida también fue muy entrañable. Ahí tenemos junto a Duque a Domingo Gil, de Ovio Gil, a la izquierda, y a la derecha el gran empresario castellonense Paco Moliner, de Benedi. Ahí en ese momento eran tres grandes empresarios, porque Duque se dedicaba a la construcción. Tenía una constructora. Pues ahí y tenemos tal. a Paco Moliner. Bueno, esta es una guapísima Violante de Hungría, de la época de José Luis Ale. De la época de José Luis Ale. Que hay que mandarle a Amalia Gómez y Lauterio. Hay que mandarle un saludo a José Luis Ale, que está enfermo y por eso estoy yo aquí. Y nos estará viendo el programa desde la cama. Y por eso estoy yo aquí disfrutando del pasado castellonense. Pues ahí tenemos una de las Violantes de José Luis, que hoy le daba una sorpresa yo. Si hubiera venido, le iba a dar una sorpresa, pues mostrándole pues esa carroza de cuando él era Prohom. Sí, sí. Y los actos tan entrañables e históricos que realizan, los caballeros. Ahí tenemos otra de las Violantes de la época de José Luis. Todas las Violans son guapísimas, yo no sé cómo lo hacen, pero son tan guapas las en aquella época de José Luis y de Eduardo Mas, como hay que reconocer donas de compañía, fíjate. Que en la época de José Luis y de Eduardo Mas hay que reconocer, fíjate, ahí tenemos a José Luis poniéndole el ramo, entregando a Ana Violán, ¿no? Sí, al rey Chaume. La corona de laurel al rey Chaume. Allí a donde está enterrado en Poblete el rey Jaime I. Además, sí, muy bien. Bueno, no se sabe si son los restos de Jaime. Dos cabezas. Sí, no se sabe si es Jaime I o tal. Bueno, dos cabezas hay allí puestas. Sí, Una de las dos seguro que será. Y esto es un acto de proclamación de los caballeros de la conquista. Muy brillante, recordando toda la historia. De la época también de José Luis. Sí. ¿Vale? Estoy recordando el siglo XIII. Seguimos. Bueno, ahí tenemos a José Luis Aré hablando a los dones de compañía y a la Violante. Y entregando los diplomas de nombramiento. En aquellos actos que se hacían con, esto debe de ser, esa categoría que debe de ser el casino, seguramente. Sí, con esa categoría que se le da y con la categoría que le daba José Luis Aré, como les sigue gustando dar a todas las cosas que hace. José Luis es que, aparte de ser un sibarita dentro de la gastronomía, ha sido un historiador, también. Míralo, ahí tenemos a Conoce José Luis la historia. En plena juventud, está todavía jovencísimo, pero ahí hace casi 25 años con su Violante, demostrando, pues, en fin, la categoría que tenía como Prohom. Sí, José Luis siempre ha estado entroncado con la historia de Castellón. Mira, nuestro amigo ahí tenemos Paco Vicent. A Paco Vicent, creo que es en un acto de bendición, pues no sé, de San Francés de la Font o algo de eso. Sí. Y ahí lo tenemos, como siempre, al pie del cañón, en todo lo que se refería a Castellón. Otro acto entrañable en donde podemos ver a Miguel Peris y allá al fondo a la izquierda Paco Vicent. Paco Vicent, ¿te acuerdas de Miguel Peris? Todas las noches lo veíamos allí en el Darío. Maestro mío. No, pero me refiero que en los años Darío, sí, era en la calle San Félix. 70 y casi 80, No, y 60, el año 60. No, pero los 70, 80 estábamos con él casi todas las noches en el Darío, Sí. Después de terminar de hacer la revista. Sí. Seguimos. Miguel Peris. Una foto también de recuerdo de Paco Vicent con uno de sus hijos delante de la estatua del rey Jaime I. Sí. Ahí lo tenemos. Y esta es una foto muy entrañable porque ahí tenemos al guardieta.
y también a Sí, José señor, Miguel también Francés. falleció. Mira, trabajaba en el Banco Popular, creo que cuando falleció. Sí, que antes había sido guardia municipal. Sí, salía muchas veces vestido así de fraile. Le llamaban, de su nombre es Eduardo Aiza. Sí, señor, Eduardo Aiza. Pero era conocido como el guardieta. Mira, ahí tenemos un jovencísimo Vicente Farnós, que ayer precisamente estuvo aquí en la tertulia de Gregal de Paco Planelles. Vicente Farnós. Ahí lo tenemos, a Vicente Farnós, jovencísimo, Está y al haciendo... fondo vemos a José Luis Ale vestido de Rey Jaime. Vicente Farnós, que está haciendo una gran labor a nivel cultural, en Castellón Cultural. Yo que me acerco, vale mucho. Sí, yo que me acerco muchas veces por el museo, ahí hay una exposición que yo recomiendo que la gente vaya. Sí, hemos hecho un reportaje. Y sí, el centenario del rey Jaume I. A José Luis Ale y a una de las violantes. Sí, yo esto lo recuerdo como si fuera ayer. O sea, yo recuerdo a José Luis haciendo el papel de Prohom. Hace 25 años ya. Pues no, como si fuera ayer, fíjate. Mira, esta es una reina de las fiestas que era hija de una amiga nuestra, no sé si tú llegaste a estar con ella, bueno, era de mi curso en graduado social, le llamaban Pesudo. ¿Pesudo de Almazora? ¿Qué? No, de Castellón. ¿De Castellón? Y fue reina infantil de las fiestas, y era hija de esta niña que venís, bueno, a la señora, que era una bellísima persona, de lo más educado que uno puede encontrar, una persona de, bueno, entonces una cría con una clase, con una educación, con una dulzura, y por desgracia cogió también una enfermedad y se murió hace un año o dos. ¿La niña? La madre. La madre, pero que la madre era un encanto, estudió conmigo la graduado social. Hombre, y pues era un encanto de seguro niña. Que la conocí yo también, seguro, hombre. porque además era una persona que siempre te saludaba, adiós, pero con una educación. Y esta era su hija, que fue reina de las fiestas, que luego... Reina infantil fue. Sí, reina infantil. Luego vino algunas veces y... Una niña guapísima. Sí, majísima. Además, ¿Esto qué año sería este? Esto pues hará unos 20 años. Sí, allá en los 80. Ahí tenemos un saludo de una autoridad de la época, creo que es al semanario Obra, que les mandábamos el semanario y nos mandaba... Hay que decir que el semanario Obra pesaba mucho. Yo recuerdo entonces que aquí estaba Mediterráneo y poca cosa más, estaba Mediterráneo más. Y semanario Obra. Y los lunes cuando salía Obra no había Mediterráneo, solo estaba Obra. Sí. Y entonces Obra tenía una respuesta en la ciudadanía muy importante, Sí, señor, esta revista se mantuvo muchísimos años, Recuerdo yo la última etapa, cuando Vicente la financiaba. Desde el año 67, desde el año 67 hasta el 87. Hasta el 87, sí. Y ha tenido una buena respuesta y además ha sido una revista agresiva, siempre luchando contra el poder. Siempre contra el poder y denunciando las cosas. No, pero con lógica, denunciándolas con lógica y con, y con argumentos. Mira, ahí tenemos de nuevo a María Teresa II con la reina de las fiestas, en aquel infantil, que en aquel momento fue la hija del gobernador civil. Sí, señor. Cuando fue, eso era el número de Navidad, se lo dedicábamos a las dos reinas, como vemos ahí. Dice, fiestas de la Magdalena, no, camelos como puños, decíamos entonces. Criticamos a las fiestas porque decíamos que no eran lo suficientemente populares. Había que tener valor para poner este titular y después el comentario. Esto el año 69, ahí tenemos la reina infantil con sus damitas. Y en primera página ya criticábamos al ayuntamiento, Claro, ahora es muy fácil criticar, pero entonces no era fácil criticar, porque las multas y las denuncias y las persecuciones y los cierres te venían... Sí, no era fácil porque quedabas así marcado también, mira también, igual... Era así complicado. Es, amigos míos, camelos como las copas de pinos, y ahí están esas reuniones de la Junta Central que son el punto de admiración. Noches sin dormir, abandonos del hogar, conyugal con gritos de las esposas, etcétera. Pero ellos, con buenos castelloneros, lo suplen todo. Ya será menos, ¿no? Bueno, y si es cierto, cosa que dudo, ¿por qué luego las mujeres dicen que en la plaza eso de que, pues sí, chica, el meu home es de la Junta Central y está encarregado de la sección, en fin, no quiero ofender a nadie? Y si es cierto, como decía, no lo prodiguéis, que la gente ya se entera por otros conductos. No es necesario que blasonéis de ellos. Bueno, el artículo era larguísimo, es una parte solo. No, y había muchas personas que sabían escribir. La cuestión es que las fiestas no marchan como deberían, que la gente
pasado los 3 días grandes, pocas cosas más tienen de tipo popular. A veces se piensa, ¿no sería mejor volver a la antigua verbena con sus churros, con su ambiente popular, donde la reina era reina, donde al salir de madrina era un honor y ser dama la más grande satisfacción que se le podría ofrecer a una mujer de cualquier sector de Castellón? Es decir, que en aquella época ya criticamos muchas de las cosas que se critican ahora. Sí, señor, se hacía una revista muy pluralista y muy valiente. Y muy valiente, sí, señor. Ahí lo teníamos, la romería de la Magdalena en el año 1924. Eso fue un reportaje que escribió Paco Vicent. Fíjate, con letra pequeñita, tal, amplio reportaje. La romería del año 24. Paco Vicent era un genio en las fiestas y tal. Sí, en todo. Ojo. Un trabajador y un relaciones públicas y un buen amigo, en fin, todo. Seguimos. Sí. Recuerdo yo una contraportada del semanario Obra. Mira las mini noticias, Cele. Sí. A presidente muerto, presidente puestos. Pues el amigo Paco Planella, nuestro querido presidente, ha dejado de serlo. Como dicen los estatutos, cada 2 años se tiene que renovar la junta directiva. Y este año ha sido segundo en el mandato de Planella, por lo tanto, adiós Paco. De todos modos, Paco continúa ligado a la OAR como director de esta revista y su cargo de vicepresidente de la junta. Bueno, y el nuevo presidente ya sabéis quién es, nuestro conocido Manolo Boix, hasta hace poco presidente del Club Ciclista OAR. Mucha suerte, presidente de corazón. Sí. Ojo, los tiempos. Paco Planella se acababa de llegar de Perú, creo, ¿no? No, de Centroamérica, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica. Sí, es que estuvo jugando a fútbol por ahí. Se ha instalado en el salón de televisión de la OAR una preciosa talla de madera con las actividades de la OAR. La obra ha sido realizada por el polifacético Durban. Esto lo firmaba yo, Cel, en aquella época ya. Sí. Para las fiestas de la Magdalena, el OAR tiene previsto contratar con sus equipos deportivos en diferentes gallatas. Los equipos ciclistas salen casi a carrera por día y los equipos de baloncesto, balonmano, tienen que disputar el trofeo de las gallatas 1 y 9. En el salón de televisión. Yo recuerdo que para poder ver la televisión teníamos que ir a ese salón porque no teníamos casi nadie televisión. ¿Te acuerdas la noticia? Los partidos, el asesinato de Kennedy, que lo dieron sobre las 10 y pico de la noche. La romería de la Magdalena del año 24. Sí, señor. Quique de Castalia. Y yo he visto a Di Stéfano en las retransmisiones allí claro, ahí veíamos los partidos y todo allí. Seguimos. Partidos y Bueno, esto era la Junta, Celeiro. Ahí estaba yo de Volcán, fíjate. Sí. Carmen II, esa es la nueva Junta. Manolo Boix, Francisco Planelles, Jimeno, Jorge Traver, el tesorero, y luego vocales, ahí estaban todos. Francisco Gascó, Joaquín no sé qué... En fin. Yo fui socio del OAR desde que se fundó. José Aparici Monfort, que hace tiempo que no lo ves. Hasta que terminó. Pepe Aparici hace que no lo veo años. Que no lo conocerás, pues, cuando lo veas. Casi no lo conoceré. Pues Pepe Aparici, a ver si te dejas ver, hombre, que Celeiro hace siglos que no te ve. Sí, hace mucho tiempo que lo veo, desde que se casó que no lo he vuelto a ver. Miguel Soler estaba también en la Junta, José Aparici, José Luis Tirado, José María Meliá, Miguel Meliá, Vicente Miralles Troncho, en fin, seguimos. Casi toda la juventud de Castellón estaba ahí en la OAR. Futuro de la OAR, eso es la página de cuando fue nuevo presidente Manolo Boix, lo que decíamos. Sí. A ver, ¿qué más hay después de esto? Bueno, era... Mira, ahí está Fernando Herrero Tejedor, ahí a la izquierda, primero a la izquierda, ¿lo ves? Sí, señor. Eso era un acto en la Diputación, creo recordar. Sí, que hasta ahora le llevaban siempre una rosa a la tumba, y hace ya algún tiempo que ya no se la llevan. Pues porque se habrá muerto, ¿quién se la llevaba? Su hermano, su cuñado, yo qué sé. Seguimos. Dice el ministro de Comercio, Enrique Fontana Codina, clausuró en nuestra ciudad la Asamblea de Pesca del Mediterráneo. Ahí tenemos al presidente de la Diputación con Enrique Fontana, el ministro de Comercio. El futuro de la OAR, Manolo Boix, en unas declaraciones cuando fue elegido presidente de la OAR. Me acuerdo de Manolo Boix en aquella época, que joven estaba, ¿Seguimos? Sí. Mira, la gran ambición del Club Ciclista OAR se llama velódromo. ¿Te acuerdas que estábamos con gestiones para hacer un velódromo? Sí, porque teníamos unos terrenos cerca de Oropesa y se intentaba solucionar el tema, pero al final no sé qué pasó ahí. No se pudo hacer. Que no se pudo hacer. Por la autopista o no sé qué. Era antes de que estuviera la autopista.
Pues teníamos los terrenos por ahí por Oropesa en la autopista. Y creo que se expropiaron, no sé qué pasó. Se expropiaron y hubo ahí problemas también con el dinero. Sí, que me acuerdo, sí. Seguimos. El fútbol amateur, Cele, mira, ahí está el equipo del Loar de aquella época amateur. Nunca jugué en el Loar, yo jugaba en la Casera, y eso que era socio del Loar. Pues fue campeón 2 años consecutivos, además sin conocer la derrota. Ahora no veas qué equipo teníamos, ¿eh? Yo estuve 3 años sin conocer la derrota con la Casera. Las fotos de Julián, míralo, las fotos de Javier Julián o de Juan Antonio Julián, de uno de los hermanos Julián. Sí. Vamos a ver la siguiente. El entrenador era Miguel Soler, el que ahora es... Sí, concejal. Concejal, ahí lo tienes, con la foto de Julián, era el entrenador. Hombre. 2 años seguidos sin perder un partido, estuvo Miguel Soler. Ahora tenía un equipazo, ¿eh? Tenía 24 años. Tú. Presidente era Emiliet. Pobre, lo vi el otro día, ojo que Emiliet está cerca de los 80 años, ¿eh? Sí, lo saludé allí en la calle Mayor enfermo, y me dio una alegría, había estado muy enfermo, pobre. Sí, ahí está, a mí me lo dijo que estaba muy mal. Sí, señor. Emiliet, y este era la figura, Palasí, Julio Palasí, ¿te acuerdas? Hombre, claro que me acuerdo. Era la figura. Sí, señor. Seguimos, a ver si está la foto. Ahí no está la foto del equipo. Sí, ahí está Tonico Gascó. Bueno, Tonico entrevistando a Zoa María de Alagracia Pérez Zalamero y González. Sí, señor, Tonico se tenía que multiplicar, ¿eh? Sí, ahí entrevistaba a la hija del presidente de la Diputación, que era reina de las fiestas, el año de María Teresa II. Seguimos. Ahí tenemos la foto de cerca en donde vemos a Tonico Gascó, micrófono en ristre, en esta foto de Bamba, entrevistando a Zoa, que era hija del presidente, del gobernador o presidente de la Diputación. Bueno, esto era un objetivo indiscreto cuando estaba aquella barrera, ¿te acuerdas del paso del tren, que se hacían unas colas enormes? Sí, señor. Y decía, Castellón abre sus puertas a los visitantes en las fiestas de la Magdalena. Y entonces sacábamos esta foto con las barreras del tren y las colas de y al cabo de 40 años se ha conseguido unir Castellón, por fin. Pues sí. Sí, porque eso era una pena. Bueno, eso todas las... de este chico que está en Barcelona. Sí, de José Ramón Magdalena. Como cada semana sacaba uno, pues ahí tienes otro, fíjate, en aquella época, Abu Simbel, aquí a la derecha lo ves, el templo de Abu Simbel. Sí. Ojo, en aquella época no sabíamos lo que era eso. En el templo de Abu Simbel, tú. Ni sabíamos lo que era nosotros, lo de Abu Simbel, con 12, 13 años. Claro. Y él ya los tenía todo ahí con la historia y... No, yo tenía 15. Seguíamos. Ahí lo tenemos, otra de las viñetas, fíjate cómo dibujaba lo de Egipto. Sí, ya se decantaba, por esas zonas, Tenía mérito, Sí. Chavalín entonces de colegio con todo esto ya. Se decantaba ya Egipto, Israel, todas aquellas zonas. Con una plumilla de tinta china dibujaba esto, yo lo veía como... Era un fenómeno, hombre. Y esto era el humor magdalenero también de Ramón, nos hacía unos chistes en Magdalena. A ver si seguimos, a ver si hay alguno más cerca. Mira, ahí lo tenemos. A ver, dice Jurado, hablaba de que el premio era para las gallatas, no para el gallato más grande. Sí, le ha pegado el gallatazo, mira. Sí, dice, hombre, el premio era para, es como pone Ramón, 70, el año 70, las fiestas de la Madre de los 70. Sí, la época nuestra, hombre. Es otro de los chistes. El pescador de caña y las gallatas y las cañas de la romería, en fin. Yo pensaba que la caña era para pescar o no sé qué, algo así. Sí, teníamos buenos colaboradores. Dice, ¿y aquellos festivales del San Pablo qué hay? Parece que no se sueltan tan fácilmente el salón. Y por otro lado, que hace falta permiso y profesionales con carnet. Lo que hace falta es menos ganas de tocar las gaitas, la censura, siempre la censura. Ojo, ya decíamos entonces la censura y criticando. Claro, es que ten en cuenta que los que escribían o eran estudiantes del instituto o universitarios. Y ahora las fiestas de la Magdalena, pero creo que serán las de la Magdalena arrepentida, porque dan ganas de llorar. Siempre lo mismo, pero hacia atrás. Ojo, que éramos cariñosos. Y vosotros, los teatreros, menos vino en el bar y más obras de hecho. Además, el duende de la Gaceta se despedía a lo chino, tú. Eugenio, no ligues y trabaja. Sí, ya sé que tienes chicas muy monas en el cuadro, pero haz las cosas bien porque me consta que hay moros en la costa, ya te aviso.
En fin, el duende de la Gaceta. Seguimos. ¿Ves cómo se despedía lo chino? Mira, este es Alirón, el equipo de balonmano había sido también campeón. Ojo, el de fútbol, de balonmano, el ciclismo, y no teníamos un duro de nadie. Y las actividades culturales que se realizaban en el OA. Sin un duro y sin subvenciones. Y otro tipo de actividades deportivas. Los de la OGE se volvían locos con nosotros. Sí. Y esto sin un duro, ¿cómo es posible? Sí, llegábamos a tener hasta un billar arriba en el primer piso. Lo creo, y un gimnasio, de Hombre, todo. ping-pong, el gimnasio lo haremos después si quieres. Me acuerdo, mira, este es el equipo de balonmano que fue campeón. Ahí, entre otros, tenemos a Pedro, el que está al segundo de la derecha, de arriba. Al lado está José Ramón Navarro. Y el entrenador, nuestro amigo. Sí, Felipe Bernal. Felipe. Y ahí tenemos a Arias también, de portero. Sí. Y al lado está José María Jimeno, secretario. Sí. Y bajo tenemos a Manolo Blay, el de la funeraria. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los socios del OAR éramos deportistas, o de un deporte o de otro, Y ahí también está Poldet, ¿no? Ese no es Poldet, que está ahí delantero centro. Y en este equipo quiero recordar el Chato Navarro para que está detrás, el Chato Navarro detrás, sí. el segundo de la creo que es ese, y ahí creo que también jugaba, lo que no está en la foto, pero creo que jugaba también ¿cómo le llamaban? El de la óptica, jolín, el de Chiva. Sí, Chiva también jugaba, pero no estaba ahí. Seguimos. Manuel Ausensi, ¿te acuerdas cuando lo trajo Tónico Gasco allí a Almedina? Sí, señor. Allí a la sección femenina y que hizo un recital. Sí, señor. Manuel Ausensi, Octavio Álvarez y Mari Carmen Solves en Castellón. Sí, señor, y luego también se trajo, aparte de Manuel Ausensi, también trajo a otro de famosísimo. Seguimos. Sí. Y por allí, por el lugar, pasaban muchas personalidades, artistas y de todos los órdenes. Allí teníamos prácticamente una actividad de deportistas, hombre, cuando hacíamos lo de los premios deportivos, y yo recuerdo que llevábamos allí a Ocaña, a Mariné, a Mariano Díaz. Mira, una entrevista que le hice a Fernando Nadal Fernando Nadal, pobre. Este es el salón del OAR. El artista castellonense que triunfa en Europa. Otro de los grandes artistas de Castellón. Esto, ¿tú te acuerdas que eran aquellas mesas donde habían las revistas ahí que ponían la Gaceta Ilustrada, claro, lecturas y Marca? Y eso era el salón donde nos poníamos, que enfrente estaba el balconcito y estaba el mirador aquel, ¿te acuerdas? Pues eso era la parte del salón donde nos poníamos allí tranquilamente a leer. Pues ahí le hice la entrevista a Fernando Nadal. Me parece que aún no se había ido a Alemania, ¿no? Sí, ahí ya había estado. Ya había estado en Alemania. En Alemania y en Suecia. Sí. Y ahí está, fíjate, Fernando Nadal. En plan figura. En plan figura, ¿y sabes con quién está ahí bailando? Hombre, creo que está en el hostal de la Llum. ¿Y sabes con quién? Sí, con esta de televisión española. Con Marisa Medina. Marisa Medina, sí, señor. ¿Y los que están a su lado, sabes quiénes son? Pues desde aquí no... Los de los tres sudamericanos. Hoy. Míralo, los tres sí, sudamericanos. Que tendrían actuación esa noche. Sí, seguimos. Sí. Cantarían juntos. Marisa Medina sería, míralo, ¿ves? Ahí se... No, ahí no, esta no, eso. Ahí tenemos a Marisa Medina. Y míralo, los tres sudamericanos, sí. Sí, esta es Marisa Medina, que era entonces locutora de las gafas. De televisión y presentaría los programas. Marisa Medina estaba en plena... Y ahí tenemos a los actividad periodística, a los de los sudamericanos que eran pareja. Y la foto es de Roda. Es que el hostal de la Llum ha sido quizás lo mejor que se haya hecho en toda la historia. Y ya nunca se podrá, aunque ahora se montara, ya no tendría aquel ambiente. Es que no podrías traer a tanta figura como se traían aquí. Y el ambiente aquel no se puede volver a recrear, ahora es todo gamberrismo, no tiene nada que ver ahora con aquel ambiente, nada. Sí. Bueno, es que ten en cuenta que aquí el Castellón era también otra sociedad, no tiene que ver nada con esto. Si tiene algo que decir, dígalo. Esto era criticar cómo el ayuntamiento de nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Eso era todo dar caña. Siga. Todo, críticas y constructiva. Para que solucionaran los problemas. Mira, ahí tenemos a Octavio Álvarez y Mari Carmen Solves en aquella gala de la revista Clima de Manuel Ausensi. Sí. Dos cantantes extraordinarios. Seguimos. Ahí tenemos a Manuel Ausensi siendo felicitado.
en su intervención era un cantante extraordinario, un tenor de primera línea. Sí, bueno, nuevos dice, la última promoción de castellonenses, eran los últimos cargos que eran elegidos. Sí. Ahí estaba Rodrigo Segura, estaba Breva, Manuel Breva y estaba Guillermo Daufí, entre esos nuevos cargos. El de Deportes, el de Juventud y el de no sé qué. Seguimos. Manuel Breva Ferrer, jefe provincial de Acción Política y participación. Ahí tenemos a un jovencísimo Manuel Breva. Ahí tenemos a Guillermo Daufifón, guapísimo en aquella época, un artista de cine. Me acuerdo. Delegado provincial de Educación Física y Deporte, que se casó con la más guapa de Castellón. Sí, señor. La que fue reina de las fiestas del 59, Maritó Ribes, la señora de más clase de Castellón, junto con Marisa Breva. Sí. Seguimos. Ahí tenemos a Rodrigo Segura Arroyo, delegado provincial de la Juventud. Eran recién nombrados, en el año 69. 69, 70. Este es el chiste que antes ya hemos visto, que lo repetimos, no sé por qué. Seguimos. Seguimos, porque esto ya lo hemos visto anteriormente. Sí, esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Creo que habrá pasado ya hacia atrás, se debe de haber terminado. Atrás, se habrá equivocado. Sí. Pues esa época de Loar yo la recuerdo con muchísima nostalgia. Tú ten en cuenta que me pilló a mí los años, pues desde que fiché en el Castellón hasta que me fui al Cádiz. Y si tú recuerdas, cuando no nos concentraban a nosotros allí en el Castellón, sabes que nos concentraban siempre Hotel Turcosa o en este hotel ahora que me parece que lo van a vender, y nos pasábamos allí las tardes prácticamente jugando al guiñote. Recuerdo yo un partido, bueno, varios partidos, pero sobre todo uno que jugamos contra el Sporting de Gijón, que venía con Kini, con Fanjul, con La Bandera, tenía un equipazo el Sporting, Puente José Manuel, creo que José Manuel ha fallecido en estos días. Y recuerdo sobre todo lo de Loar porque estábamos haciendo un guiñotito total, pues un par de horas antes del partido. Teníamos que estar una hora antes del partido en Castalia, allá a las 4, y estábamos haciendo, como comíamos pronto, yo comía en casa ya a las 12:30 o 12, pues me acercaba a Loar y tal, y después de allí nos íbamos, después de la partida del guiñote, 4 o 5 hacia el estadio Castalia. Llegabas 4 menos 5, tal, vestuario, tal. O sea que era un ambiente muy entrañable. Y tú imagínate ahora un futbolista, no sé, en esta época, que estuviéramos allí en el bar echando una partidita, aunque no tomábamos nada, ni de alcohol, ni de nada, pero eso es una anécdota, ¿no?, de lo que era y significaba el Loar. Y después, yo creo que tú recordarás también, pues aquellos ratos tan buenos que teníamos allá a las 6 de la madrugada antes de ir a clase al Instituto Francisco Ribalta, que nos pasábamos por el gimnasio, y yo recuerdo que estábamos, pues yo diría que casi pues una hora y media haciendo pesas, haciendo bicicleta, y después ya cuando tal nos duchábamos, no recuerdo ahora si nos duchábamos allí o nos dejaba la señora Paquita el cuarto de baño, porque ella vivía allí en el primer piso, al fondo, y me parece que nos dejaba la ducha, nos duchábamos y ya cogíamos los libros, nos cambiábamos y íbamos al instituto. Y después ya no te digo nada, cuando empezaron a hacerse películas o llegó la televisión, en fin, esa época de Loar yo creo que ha sido apasionante, nostálgica, y entonces recordar aquel pasado en el que éramos pues más jóvenes y tal, pues es una satisfacción, hombre. Por eso este programa es precisamente tal como éramos. Vamos a ver si tenemos... Mira, este es el equipo de baloncesto masculino. Ojo la cantidad de equipos que teníamos, ¿eh? Sí, ya lo sé. La cantidad de equipos, sin un duro. Sí. Esto era el Torrot Ovar, sí, Benjamín Garceso, que nos ahí patrocinaba. Estás tú, que eras el entrenador. Vamos a ver la siguiente foto, a ver si se ve el equipo. Y Benjamín Garcés, creo que está ahí abajo. Sí, Benjamín. Mira, este es el equipo. Sí. Ahí tenemos, entre otros, mira, Juan Ramos. Pepe Aparici. Pepe Aparici. Sí, que comentábamos antes, míralo. Ahí estoy yo con el balón. Sí. Ahí está Ramos, arriba está Federico.
Ahí está Guinó también, Rafa Torrent. Sí, señor. En fin, este era el equipo del Atlético Oar, que era... Entonces había varios... Uy, Roberto Vilar. Roberto era el capitán. Roberto Vilar, sí, señor. Buena persona y buen deportista siempre, ¿eh? Gran empresario también. Y gran empresario, que no sería el más alto de Castellón en aquella época. Era yo el capitán, yo era el entrenador. El entrenador, que yo tenía el carnet de entrenador. Ten en cuenta que tú has sido deportista casi toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Sí, sí. Desde que tengo Jesse Benjamín, un tío, ahora que está igual, ¿eh? Benjamín sí, se mantiene bien. Igual está, igual. Tiene pelo, tal, todo está igual, Benjamín. Está hecho un chaval, ¿eh? La canción del olvido, cuarta gala del deporte castellonense. La canción del olvido, eso me suena a los últimos de Filipinas. Con todo lo que habíamos ganado, todos los equipos que teníamos, todo lo que hacía Loar de deporte, y la gala del deporte no nos reconocía nada. Sí, pero y decíamos la canción del olvido, todo era para pero era el porque equipo de la hoja y de Falange y eso. Teníamos esa revista agresiva y últimamente entonces... vemos muy parado de las actividades de la OAR al dinámico José Aparici. Recordamos con nostalgia todo aquel dinamismo suyo, montando festivales, realizando excursiones y, en fin, haciendo de todo. Suponemos que será un descanso temporal y pronto volverá a la carga, porque sabemos mejor que nadie la real valía de este elemento de la OAR. Emilio Hernández, el socio casi decano de la OAR, ha tenido este año al frente del equipo de aficionados del fútbol un sonado éxito junto con el entrenador Soler. Ahora que se termina la temporada, queremos felicitarle públicamente por la entrega que siempre ha hecho a la OAR, con la cual ha pasado de todo. Y todo. qué lástima que la obra atlético-recreativa pues haya terminado con la disolución de la entidad. Y ahí hablábamos del problema de Fertiberia y vamos a resolverlo. Sí, esto 2 o 3 años después de que se inauguró. La contaminación. Sí, se quejaban los de la primera fila del grado, me acuerdo yo. Seguimos. Sí. Hacen falta urinarios en nuestra ciudad, en el objetivo indiscreto. Fíjate, ahí en el callejón del Ceomo, al fondo lo ves veando uno. Sí, desde la concatedral a Loar casi. Antes de que robaran las piezas que habían ahí. Seguimos. Sí, esa es otra de las viñetas de la Busimbel. Fíjate tú qué trabajo nos hacía cada semana. Sí, sí. Y además todo por capítulos, todo durante un año. Sí. Seguimos. Fíjate qué viñeta ahí con todo el templo, y el profesor. Sí. Yo la seguía, por eso me llamaba. Yo lo recuerdo más por Abu Simbel que por el nombre ya no me acuerdo. Parece que la revista Firma ha puesto una pica en Flandes, como se suele decir, así se hace, y a mí me gustaría que intentaran hacer eso otros muchos, y no siempre los mismos. Seguimos. Ahí tenemos a José Luis Alé en una reunión, creo que es gastronómica. Es un gran erudito y un gran especialista en la gastronomía. Es uno de los mejores especialistas en gastronomía que tenemos en Castellón. Y hace unos gin tonics que no lo superan. Eso sí que ya no lo supera nadie. Con unas también miembros de la Sociedad Gastronómica en una de esas reuniones. Fíjate ahí cómo van vestidos, con toda la parafernalia. Y José Luis Alé ha sido una de las personas que mejor han vestido en Castellón. Sí, y mejor viste, míralo ahí mejor con viste, la capa, fíjate. No, siempre. Tú ves a José Luis Alé y es una referencia del buen vestir. Me ha dicho que tiene más de 20 trajes, o 30 entre verano y invierno. No me extraña. Yo siempre lo he conocido igual. Míralo, José Luis elegante. Alé, en plan intelectual, ahí en una primera fila. Seguimos. Muy preparado siempre a nivel cultural. Este es un exjugador de... Esto ya son los años 20, Del Castillo, ¿no? Y antes incluso. Una foto que esto puede ser del Cervantes o algún equipo de estos. Torreblanca era. Es uno que no sabía nadie quién era y resulta que era uno de Torreblanca que llegó a jugar en Barcelona y demás. Seguimos. Sí, señor. Vaya foto antigua de verdad. Bueno, una foto, además tiene su historia, esa fotografía sí, lo que pasa que no... Hombre, es que de los años 20, si no tienes el nombre ahí y conoces un poco de la historia, pero es complicado reconocerlo. Sí. Vamos a ver si tenemos ahí la continuidad de las fotos, porque la verdad que estas fotos, comentarlas, hablar de ellas y todo, pues tiene su importancia, sí. No, pues esto que te comentaba yo de José Luis Alé,
que es un auténtico sibarita de la gastronomía, ¿ves? En ese aspecto no lo conocía yo tanto. Sin embargo, como hemos tenido la satisfacción, bueno, yo en principio de entrevistarlo en la tertulia, ¿no?, del Hotel Doña Lola y, en fin, preguntarle sobre todas las actividades que realiza esa asociación o esa hermandad que él preside, como es la del arroz y la teroncha, y claro, me manifestó todo lo que hacían, esto, lo otro, tal, pero en teoría, pero después nos demostró cómo era la práctica, y entonces ahí uno pues tiene que transmitirle la mayor de las felicitaciones. No es fácil que una persona con el trabajo, la actividad que lleva José Luis Salé, pues pueda poder también experimentar, ¿no?, pues ese sector gastronómico de la forma que él lo hace. Y te transmitía esto sobre todo porque ya sabes que nos invitó a los contertulios, a los que acudimos habitualmente a la tertulia de Castella y Televisión en el Hotel Doña Lola, pues al casino, ¿no? Y ya viste el homenaje que nos dio, pero sobre todo en la propia sede de la Hermandad del Arroz y la Teroncha hace unas semanas, que fue algo fabuloso. Ya viste que allí tienen una magnífica cocina, y ya viste cómo nos preparó aquellas piernas de cabritillo lechal, y después anteriormente marisco, esto, lo otro, y además cocinado por él, ¿eh? No, esto es un fuera de serie. ¿Recuerdas dónde es, A ver. Esto es el Grupo Lidón, Virgen de Lidón, donde vivía Fernando Nadal. Ah, sí, hombre, claro, aquellas casitas. Y las fiestas, sí. Sí, no, pero esta es una zona, no se ven las casitas de aquí, creo. Sí, no, porque la parte de atrás, pero es allí. Ah, seguimos. claro, en aquella época íbamos mucho a casa de Fernando, hombre. ¿Ves? Ahí están toda la gente del... Siguen haciendo las fiestas, por cierto, Está arriba a la derecha, quiero recordar, a ver, tú me lo dirás, el que está arriba a la derecha, que se ven así las orejitas un poco, ¿ese no es Paco Palau, de joven? No lo sé. Sí, sí, estoy seguro que es Paco Palau. No lo sé, no lo sé. Paco Palau, míralo y verás cómo es Paco Palau. Ya lo estoy viendo y parece, pero... Paco Palau ¿Sí? Es de joven, además vivía allí, y es él con las orejas Pues así. puede ser él, sí. Sí, seguro. Y ahí Sí. estamos en unas fiestas en los años 50. Hombre, estas eran unas fiestas extraordinarias que siguen estando, Sí, se sí. siguen haciendo, Seguimos. Sí, con la presencia de autoridades y todo, son unas fiestas de mucha Mira, relevancia. ¿ves? Estas sí que son las casas de Ahora sí, Fernando. ahora sí. Esto es el grupo Virgen de Lidón, el Trencaperols, que se llama. Sí, señor, ahí En los años 50, ¿eh? con los ojos cerrados, a romper ahí los más pequeños el perol, Sí, seguimos. y caían los caramelos y tal, y se armaba el revuelo. ¿Sí? ¿Ves? La comida así que Sí, se hacía señor. escote Sí, en sí. la calle, allí delante de las casas. Sí, ahí eran unas cenas, me parece, No, comidas, de hacía bocadillos y de todo, o te hacían paellas todo. también. Con las gaseosas y las zarzas Sí, y los sí, sí. sifones en la mesa. La Seguimos. zarzaparrilla. Esto es el nombramiento de allí de la reina del barrio. Sí, Los sí. tenemos, como se lo organizaban todo en aquellos años. Seguimos, a ver. Mira, está la procesión de Lidón, allí las Sí. señoras con las mantillas, las vestidas de castidad y al lado, fíjate, la casa de Fernando Nadal, ¿lo ves? Sí, señor. Allí, esas son las casas esas del Grupo Virgen de Lidón, que todavía están. Seguimos. Ahí vivía Pedro, en paz descanse. Hombre, claro. Estos son también los miembros de la Junta del Grupo Virgen de Lidón. Seguimos, a ver. Un barrio muy entrañable, hombre, de Castellón. Ahí tenemos también, saliendo creo que es de la Trinidad, o de la iglesia. Sí, es lástima que no apreciemos así gente conocida, claro, es que... Sí, es que esto es del año 50, Es lo que que estás esto, viendo ahí. claro, estos son de los Esto 50. esto tiene 60 años, estas Sí, fotos casi. esto ya es mucha tela, sí. Por eso a Paco Palau ni lo conoces. Sí. Sí, Seguimos. Esta gente más mayor están todos muertos. Estos son las señoras, Sí. las que se disfrazaban allí de cocineras para Sí. hacer las paellas y demás. estos son recuerdos entrañables. Tú imagínate personas ahora de 90 años Claro, que estén mira, viéndose mira cómo se ahí. hacían las paellas, en Sí, sí. leña de naranjo, allí detrás. ala. Sí, no, esto es tradicional, esto sigue haciéndose, Seguimos. Los concursos de paella por las calles en la Madalena y tal son así, Sí, sí. En vez de hacer una, hacen 40. Seguimos, la siguiente. Pero, Mira cómo llevan La paella de ñeña.
¿Cómo se lleva por allí, por delante de casa, sí. Fernando Nadal y demás, a la Virgen del Lidón? A la Virgen del Lidón, sí, señor. El que lleva la garrocha creo que también es Paco Palau. Ahí tenemos ahí en la iglesia de San Francisco, creo que sería esto. Hombre, la iglesia de San Francisco no lo sé. Seguimos, pero tal como estaba antes sin remodelar. Sí, ya sería, sí. Seguimos. Ahí tenemos una de las comidas también. Las fotos son entrañables, sobre todo para toda la gente del barrio de... Sí, hombre, tiene mucho sabor estas fotografías. Son aquellas fiestas de 1950. Sí, 51, un recuerdo a los habitantes 52. de entonces. Seguimos. Pues no habrá gente que conocerá Mira, a sus padres. ahí sí que los conoces. Ahí Hombre, la madre de Fernando Nadal de entrada. Ahí, la que va de negro con la mantilla es la madre de Fernando Nadal, si no me equivoco, ¿eh? Hombre, ¿y Fernando Nadal? Y Fernando, pero Fernando está un poco desconocido, ¿no? Hostia, porque tiene 15 años. Ah, por eso. Tiene Sí. 15 años ahí. Sí, pero fíjate qué fácil y reconocido a la madre, ¿eh? Sí, esa Pobreta. es la madre, porque la madre es así mayor y sí, no, pero ahí Fernando Nadal con 15 años. Con Sí, sus señor. gafas, delgadito, Les hago la visita allí en el cementerio, pobres, y están toda la familia, ¿eh? toda la familia allí, parece Está mentira. Y toda los la- años que han pasado, Está toda la familia. Cuando ves los años Que que han Fernando pasado, murió muy joven, ¿eh? con 42 años, Sí, Cele. antes había muerto su padre Fernando, y Mira, la madre. Ahí tenemos y los también hermanos, es increíble. un festival de aquellos de variedades en que actuaba Fernando y ahí estaban todos sentados para ver el espectáculo. Seguimos. Sí. Ahí pues tenemos los jóvenes de Sí, ahí y ya- organizadores con las reinas. Sí, en pleno Magdalena. Seguimos. Ya la paella terminada, Cele. Sí, señor. Qué buena debía de estar esta paella, ¿eh? Hombre, La pinta que tiene, ¿eh? sí, señor. Y todo productos naturales. Seguimos. Ahí está también otro momento de cómo limpiaban en plena calle, Cele, cómo limpiaban Sí, sí. con terreta y eso, limpiaban las paellas. Sí. Las señoras La grandeza arrodilladas. de este plato único en el mundo, como es la paella, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que en Castellón, en Alicante, bueno, en Alicante yo creo que también, Alicante, Valencia, tal, en cualquier casa hacen unas paellas enormes. Y cuando vas por ahí, sales de la comunidad, ya te la hacen en determinados sitios donde hay un cocinero que normalmente es de Valencia, ¿eh? Y aquí, sin embargo, te comes una paella en cualquier sitio, tú. Ahí tenemos a la Virgen del Lidón, la peana, con la reina, las damas y los miembros de la Junta. En Sí. aquellos años 50, un recuerdo entrañable de aquellas fiestas Sí. del grupo Virgen del Lidón. Seguimos. Ahí tenemos también en un día de fiesta, por delante de las casas de allí de Fernando y de aquel vecindario, Sí, sí. la gente de entonces disfrutando de unas fiestas en un domingo de aquellos que se realizaban. Seguimos. Ahí tenemos, mira, ahí vemos a Timoteo Nadal. A ver, Timoteo. A la Uy, mi derecha. amigo Timoteo, el segundo por la derecha. El primero por la derecha. Secretario que fue de la OAR, Sí, en la época de nuestra. Ahora, ahí es delante de su casa. Y señor, que por cierto, también hay que decir que fue un gran actor, ¿eh? Sí, sí, Actor cómico. Y un gran cantante. Y un gran cantante. cómico. Sí, sí. Tenor cómico de esos. Sí, Ahí sí. tenemos a Timoteo Nadal. No, y que conoceremos también alguno más, lo que pasa que, claro, Esto es la carroza de las reinas. sí, Ahí tenemos este primero es un conocido personaje, pero no me sale el sí. nombre. Esto es de los 50, pero nosotros los hemos conocido en los 60, Sí, seguimos. a la mayoría de estas personas. Sí, ¿Ves? Este primero de aquí es Paco Palau. sí, ahora ya se le conoce más. Paco Palau. Seguimos. Ahí ya se le conocía más a Paco, la otra ya era más antigua. Es que aquí ten en cuenta, en los años 50, nosotros, un crío, pues, como nosotros teníamos, nosotros, yo no estaba aquí, 7 u 8 años, y lo mismo. tenía 5 o 6 años, en los años 50 y tal. Pero yo a estas personas que estaban en esta época, los 50, las he conocido a partir de los 60, a algunos, ¿no? Hombre, Timoteo Nadal, porque aparte de ser el padre de nuestro gran amigo, lamentablemente fallecido, Pedro Nadal, que murió tan joven. Y Pepe, todos los hermanos. No, bueno, ha muerto Pepe, ha muerto Pedro, fíjate Pedro, si hemos hecho todos, mira. programa de deporte base con Pedro, Mira qué pobret, con comida su- más curiosa. con su Sporting de los Castellón. De los años 30 es esto.
Sí, sí. Esto es una comida de los años 30. Pues fíjate si tienes sabor esta fotografía, analizándola bien, porque ojo, qué mesa me da la impresión tan bien servida y mejor regada. ¿Esto qué sería esto? Esto era, creo recordar, en el Grau. En el Grau. Ahí veo yo los comensales. Esto es en las fiestas también, Seguimos, a ver. Están vestidos de castellonero, me parece. No. Quitando este que estaba de traje. Esto es la primera... Ah, ya está. Aquí son los músicos de la banda municipal cuando se fundó en los años 30. Ah, por eso iban elegantes. Y estos son los músicos de la banda municipal de música de Castellón en una actuación vestidos de blanco. De verano, uniforme de verano. Pero la banda de música del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Fíjate, esto casi me recuerda a mí a Cuba o las Filipinas, sí, es que es principios de siglo. Los uniformes, Esto es principios de siglo. Sí. Ahí tenemos la banda también municipal en su traje de invierno. Sí, ahora ya es normal, sí. Eso es en traje de invierno, el otro era traje de verano. Que ahí no estaría en el templete, sí, ahí en la pérgola. El templete está ahí. Sí, el templete. Seguimos. ¿Esta sabes quién es? Hombre, la conozco, pero no te puedo decir el nombre. A mí se me olvidan los nombres, pero... Esta es la hija de José Alberto Fabra, la sobrina de Carlos Fabra, que fue reina de las fiestas. Muy bien, claro que la conozco. Casada con el hijo de Guillermo Dauphin. Sí, señor, claro que la conozco, hombre, era guapísima. Cuando fue... ¿Esta no fue Violán? Cuando fue reina de las fiestas mayor y madrina infantil de la 8, madrina mayor de la 8. Fue reina de las fiestas. A ver si adivinas quién es este chavalín. Pues me ha pasado como la niña, también, como si, vamos... A ver, ¿a quién se le parece? Analízalo. No, es que analiza a quién se parece porque es clavado. Hombre, te voy a dar una pista. Me pones en una no, es como si me viera yo y no me reconociera. Bueno, fíjate si... Pero si te doy una pista, no lo sé, seguro que... No lo sé porque yo conozco millones de personas. Sí, pero si te doy una pista, fíjate... Pero es como si lo estuviera viendo. Pues yo te lo voy a decir, te voy a dar una pista. Su padre era futbolista. A ver, hombre, es que, espérate... Y jugó contigo. Es que lo conozco como si lo estuviera viendo. Y jugó contigo. Y es amigo tuyo. Era así de pequeñito. Y es un gran goleador. Era así de pequeñito. Y siempre ha marcado goles. Hombre, pero no será Duarte. Duarte, sí, es clavado. Y sigue marcando goles. Duarte juega conmigo. Y sigue marcando... Alcañiz. Hombre, es que no sé. Pero es Víctor León, el hijo de Víctor, sí es clavado, hombre. Así decía yo, Fíjate, pero fíjate, no me salía a mí Víctor León. Pero si es la misma clavado, de Víctor León. Sí, bueno, pero... Es posible, ¿Es el hijo de Víctor León? Ahora ya el mayor o Víctor León. Este es el hijo de Víctor León. Ahora creo que ya está casado y todo. Hoy, pues fíjate, sí que me sale mal. Es como Teresa, que la sacó de pequeña y ahora está casada. Hombre, claro, con lo que lo quiero yo a Víctor León, hombre. Pues hombre, pues es el hijo. Sí, amigo mío de toda la vida y todo. Es una madrina de la 8 con sus padres. Sí, sí. Una guapísima madrina, vivían en la calle Campoamor. Sí, ¿esto qué será? ¿Años? Sí, eso hará 25 años o por ahí. Sí, más reciente. Sí, seguimos. Uy, aquel de la Segarra, me parece. Y este es José Alberto Fabra, sí, muy bien. Con su esposa la Betoret y con la pequeña entonces madrina infantil de la 8, que luego fue reina de las fiestas. Claro, es que si me pones un niño y tal y cual, cambia mucho de sacarme a la... José Alberto Fabra, cuando era pues el padre de la madrina infantil y luego fue padre de la reina mayor de Castellón. Sí, José Alberto lo veo de vez en cuando José Alberto Fabra, una gran persona. Sí, muy majo. Y un hombre educado hasta de... Uy, Víctor, ¿ves? Ahí está. Pero ves qué fácil es para mí ver a Víctor y a Alicia. Ahí está Víctor, Alicieta y su hijo. ¿Ves? Yo, por ejemplo, pero bueno, yo a su hijo, por ejemplo, creo que no lo he podido saludar aún. No. Pero es que es clavado a Víctor. Sí, pero no es fácil, es que... Y mira que me has dado así y tal, pero claro... Tú fíjate si es bueno Víctor León. Sí, lo que pasa es que Víctor jugó conmigo en el juvenil. Y entonces, claro, yo lo relacionaba a nivel profesional. Estaba comprándole estuve con él hace poco yo. El otro día estuve comprando unas longanicitas que las tiene buenísimas, lo mejor del mercado central. Unas morcillas de Burgos y unas longanicitas allí que tenía y tal. Y hablábamos de la crisis. Yo digo, no sé dónde vamos a parar
Víctor, porque con esta crisis nos vamos todos a pedir en las esquinas, pero que no tendremos ni para comer. Y me dice, no quites la foto de Víctor, hombre, estoy hablando de Víctor. Sí. Sí. Y me dice Víctor, dice, tú tranquilo, Josetti, que comida a ti nunca te va a faltar mientras esté yo. Sí, ojo, sí. Además me lo dijo en serio, Josetti, a ti comida nunca te va a faltar mientras esté yo. Ojo. Si esto está qué buenos almuerzos nos hacíamos allí en el Oar, que traían los choricitos y las morcillitas, que las hacían al lado del Oar, en esa callecita, tenía la máquina, yo iba mucho allí con él. Bueno, ahora sí, ahora seguimos a ver... Pero ves qué fácil es para mí ver a Víctor y a Alicia y tal, pero es que a los niños no los conozco. Con Marta Masí, Antonio José Tirado Jiménez. Que fue reina de las fiestas, muy bien. Una gran reina de las fiestas, su padre es Masí, Pel de Cardona Vives, amigo de Gonzalo Romero. Yo era también... el momento en que tu amigo y condiscípulo Tono Tirado le entrega... Yo era muy amigo también de su padre. Sí, tú eras más amigo casi del padre de Tono que de Tono. Yo era más amigo del padre, sí. Yo era muy amigo del padre, mucho. Hacíamos la partidita allí en la Langosta Verde y tal, y disfrutábamos allí en la calle Herrero y tal. Sí, porque Tono ya se licenció y tal, y tenía sus historias. Y con su padre tuvo mucha relación, era muy majo, Y fíjate qué fotografía, tú. ¿Cómo se destaca el campanario? O sea, del Castellón antiguo, esto es de siglo XIX, Sí. O no lo sé, o XVIII, Ojo, como si siglo XVIII no habían fotos de él. Ojo, esto es... Pero es que hace años esto, Es una foto antiquísima. Ahora bonita, de verdad, fíjate el núcleo, Sí, es que fíjate cómo destaca el campanario, Sí, sí. El campanario de Santa María, Sí, el campanario que ya no destaca, Sí, sí, no hará nada, ni campanario que ni se ve. Pero en aquella época el campanario destacaba. Pero si yo he conocido el Castellón con una planta baja, entrada de carro que se decía, y un piso. Si aquí no había ningún piso para alquilar. Y tú sabes... Yo he conocido casi esto, un poco más a la izquierda del campanario, ¿qué es, Cele? Lo que se ve a la izquierda... Ahí no ves como un castillo. Sí. ¿Eso qué es? ¿Santa María? Santa María, lo que se ve a la derecha, ¿no? Tú ves a la derecha se ve las torres de Santa María, pero todo ese castillo... Sí, pero es que estoy viendo Almenas y todo ahí. ¿Eso qué es? A ver, Almenas, ahí... ¿No sería una de las puertas de Castellón y tal? Es el ayuntamiento, Celé. Ah, el ayuntamiento. Es el ayuntamiento. Fíjate cómo destacaba el ayuntamiento. Es que yo no me sitúo, ¿ves? ¿Desde dónde está esta foto? El campanario y Santa María. Ah, sí, claro, que esta foto está tirada desde aquí, desde la Puerta al Sol. Esta foto está tirada desde la Trinidad, por ejemplo. Sí, bueno, pero está claro, sí, tienes a la izquierda... Es que me había situado mal. ¿Seguimos? Sí, a la derecha de la catedral y a la izquierda del ayuntamiento.